La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Me inundas. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me da esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Hoy día tengo una palabra con ustedes y antes de entrar de lleno quiero poner dos versos, principalmente uno que está en el Evangelio de Juan. Dice en el capítulo 5 de Juan,
Dice el verso 39, escudriñen las escrituras. Y cuando estaba refiriéndose en este tiempo a escudriñar las escrituras, estaba hablando del Antiguo Testamento, porque en ese tiempo recién se iba a iniciar a escribir después en lo que es el Nuevo Testamento. Así que se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Dice, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y el verso 46 dice así, del mismo capítulo de Juan, porque si creen a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. De mí escribió él. Y justamente vamos a hablar de un poco de lo que Moisés escribió en referencia a Cristo. No vamos a estudiar todo, pero vamos a agarrar cómo el Antiguo Testamento, principalmente vamos a referirnos ahora al libro del Levítico, habla de Jesús en alguna parte, no solamente, porque hablar de todo lo que era Cristo en el Antiguo Testamento tomaría mucho tiempo, pero vamos a agarrar un tema principal, y justo lo he llamado con Moisés explicando la sangre de Cristo, su efectividad y alcance. Con Moisés vamos a caminar un poco lo que ha escrito Moisés referente en el libro de Levítico, referente a la sangre de Cristo, que es un tema central en todo el mensaje de Dios. Si vemos desde el principio de la creación, el hombre tratando de acercarse a Dios y rendirle culto. Antes de que el hombre pecara contra Dios, se rebelara contra Dios, Adán y Eva, específicamente, vemos que había por lo que está escrito, no es demasiado, pero nos da una idea muy clara que Dios tenía una relación con el ser humano de mucha comunión y intimidad y amistad, de tal manera que como a su amigo Dios vemos el relato, lo llama, Adán, ¿dónde estás? O no, no sé si usted, yo creo que sí, todos hemos tenido esa experiencia de buscar a nuestro amigo, hola, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Era en ese contexto una intimidad que había antes de que el hombre se haya revelado. Posteriormente, el hombre trata de restaurar eso, pero no es sencillo. Trata de lograr desde ese tiempo hasta ahora de buscar un favor. Sin embargo, algo pasó. La caída del hombre en pecado que trajo la muerte, no solamente fue la muerte física. No solamente fue la muerte física, hubo algo más que afectó en el alma, en la mente, en el corazón del ser humano. Se llegó a degradar, inclusive la manera del hombre de querer acercarse a Dios. Entró en una especie de oscuridad, la palabra dice, se entenebreció el corazón del ser humano. Y hay un término que yo he aprendido no hace mucho y yo quiero transmitirles y ustedes aprendan ese término. Y se llama el efecto noético. Repitan conmigo, noético. El efecto noético. ¿En qué consiste? No es que viene de Noé, noético, sino que viene de la palabra griega nous, que es mente, el efecto que afectó hasta el intelecto del ser humano de concebir las cosas, leerla, tener una lectura clara de lo que lo rodea y de su problemática, la problemática del mismo hombre. Este efecto noético le trastocó. Si ustedes ven Romanos capítulo 1 del verso 18 al final, no lo vamos a ver ahora totalmente, aunque conceptualmente sí, le ha afectado al ser humano, se ha degradado.
En este momento están por lanzarse dos naciones que están atiborradas de bombas atómicas, amenazándose, haciendo una especie de conflicto que puede arrastrar a toda la humanidad. En nuestra propia nación, tanto conflicto, tanto problema, qué difícil es, qué difícil hace la vida. Las noticias, ¿o no? Vemos cosas horrendas, peor que películas de terror. ¿Qué ha pasado con el ser humano? Ha tenido el efecto noético, el pecado, ha trastocado la mentalidad y por sobre todo el corazón del ser humano. Si vemos brevemente de atrás para adelante, hay historias verídicas de civilizaciones, imperios, de cosas de lo más, a veces pudieron decir, ¿qué pasa, no? En los eventos religiosos que se ofrecía inclusive sacrificios humanos, cruentos, sangrientos, terroríficos, de toda índole. El efecto noético trastocó justamente la concepción del ser humano hasta de cómo acercarse a Dios. Inclusive, como les decía, se realizaban sacrificios humanos. Ahora hay otro tipo de sacrificios humanos, como hacen la venta de drogas, sabiendo que va a destruir la vida de otros, pero ellos por su ambición están sacrificando vidas humanas. Yo tuve la experiencia de muy joven que viví el ingreso de las drogas en la juventud en ese tiempo. ¿Cuántos amigos murieron a causa de la droga? Pero ¿quiénes lo comercian? Aquellos que tienen ambición de dinero, porque para ellos dinero es todo. Han trastocado el efecto noético del pecado, no importa que le pase al otro con tal de yo tener. Ha degradado, ha distorsionado hasta el concepto de Dios y hacen ahora otro tipo de dioses. Cosas que a veces puede parecer hasta ridículas, como el hecho de en nuestro propio lugar donde vivimos se ofrece miniaturas que no hace mucho está pasando para lograr algo, bendecir eso para tener algo. Ya como les decía desde tiempos atrás, con tal de ganar a sus dioses que no existen, hacían sacrificios humanos. En el mundo azteca, por ejemplo, ofrecían entre 20,000 a 30,000 vidas humanas cada año. Ese imperio. Y si ganaban, tenían guerras entre ellos, a los que habían ganado los sacrificaban a los vencidos. Nos habla también de la cultura china, en el caso de la dinastía Chang. Cerca, no yéndonos muy lejos, los incas tenían una festividad capacocha, una celebración que para lograr cambiar el curso de una sequía, una catástrofe natural, sacrificaban a niños. Los celtas en Europa, los antiguos de Hawái, los etruscos, egipcios, la antigua Mesopotamia, los toltecas que despeñaban a personas desde cumbres como sacrificio, arrancando a veces el corazón en vida, sin ninguna especie de calmante, todo esforzándose por llamar la atención de su divinidad, que era ya una trastornación del concepto de Dios, porque el pecado ha llevado al hombre, ese efecto noético que les decía, a concebir de una manera errada quién es Dios. Han hecho toda clase de cosas a fin de tratar de llamar la atención
de su divinidad. En la oscuridad, como dice Romanos 1:18, léanlo por favor, tal vez lo han leído, pero léanlo con detenimiento, van a ver la degradación del ser humano, tratando de agradar, de llamar la atención para que les beneficie, tal vez con una guerra, tal vez con una situación que estaban viviendo difícil. Miqueas 6:7 dice: debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva. Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados. Nadie ha logrado este cometido de lograr llamar la atención, haciendo esfuerzos en su mente entenebrecida. Pero ya Dios había hablado desde el inicio, después de la caída de Adán. Había hablado Dios, por ejemplo, en el caso de Caín y Abel. Los dos fueron a ofrecer a Dios una ofrenda, pero Dios solamente se agradó de la ofrenda de Abel, que era un cordero sacrificado, y no así el de Caín. Podemos ver que Dios acepta un tipo de ofrenda, pero otro no. Por más que matemos miles de personas, no le agrada eso al Señor. Así que debemos sujetarnos al pensamiento de Dios para saber cómo acercarnos delante de Él. Y esto nos va a llevar a temer al Señor, a tener un temblor santo delante de Él. ¿Por qué y cómo Él acepta? Y empezaremos con el sacrificio de Cristo y con su sangre, como está escrito en el Torá, que es lo que escribió Moisés. Vamos a comprender que Dios acepta la ofrenda por el pecado y de poder cómo presentarnos delante de Él, y solo con su sangre. Solo con su sangre. Ya nos habla también Hebreos que todo lo que se ha escrito antiguamente era básicamente una figura, una imagen, una sombra de lo que ha pasado con Cristo. Jesús mismo, cuando estaba retornando del camino de Emaús, dice la palabra en Lucas 24:27, así: luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de Él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Y posteriormente extiende en Lucas 24:44. Y necesitamos extraer. Si tú lees el Antiguo Testamento, a veces es árido, lleno de ceremonias, como el caso del libro de Levítico. Es hasta aburrido. ¿Qué sacrificios aquí, normas y muertes? Pero nos está hablando, si estudiamos, como vamos a ver un poco ahora, vamos a ver que nos está hablando de Cristo. Y vamos a descubrir un poco de ese tesoro que tenemos escondido en estos libros. Voy a invitar, como para completar un poco más la idea, en abril del 2021 he hecho una meditación que lo tienen colgado en la página de la congregación, que dice: la justicia de Dios y la sangre de Cristo. Completa un poco la idea, así que voy a invitar a aquellos que quieren profundizar este tema. Solamente puede el hombre acercarse con sangre. Ahora, no es que Dios le encanta la sangre, no. Lo que pasa es que la sangre de Cristo es la justicia de Dios satisfecha. Dios reclama sangre porque está reclamando su justicia sobre el pecador. Que el hombre debe pagar con su muerte por el pecado, por el haber atentado contra la ley de Dios. Cuando ve sangre, Dios lo que Él le satisface es que se ha hecho justicia. El pecador ha muerto. O sea, es como el dictamen forense de Dios. Ha muerto, derramó su sangre, queda su justicia satisfecha.
No es otra cosa. La sangre de Cristo no es para hacer invocaciones y gritar y la cosa. Lo que está reclamando Dios es la sangre. Esa sangre satisface la justicia de Dios. Vemos que en ese efecto noético aún podemos tener algún vislumbrar en el ser humano lo que es el sentido de justicia, de equidad. No hace mucho estos días, como vemos, reclama nuestra nación. Ya había gente ahí en el alto reclamando justicia, justicia por hechos horrendos que están pasando. Y no solamente ahí, sino que en todo hay un clamor en nuestra nación. ¿Por qué reclamamos justicia? Porque todavía de una manera a veces hasta distorsionada fuimos hechos a la imagen de Dios y Dios es un Dios moral. Y tenemos ese sentido de moralidad en nuestros corazones. Eso es. Solo para decirles, no es cuestión de dinero en una nación. No es cuestión de dinero. Hay naciones como el Congo, una nación riquísima, con diamantes, con piedras preciosas, con oro, con petróleo, que piensan que es la nación más rica que hay sobre la tierra. Sin embargo, vive en una pobreza increíble. ¿Por qué? Por la injusticia en que es su pueblo. Como dice Proverbios 14:34, la justicia engrandece a las naciones, el pecado empobrece a los pueblos. Si solo nuestros políticos pusieran como meta a se establezca justicia, esta nación cambiaría mucho. No estoy predicando política, estoy predicando la palabra de Dios, eso es lo que dice Proverbios. No manipular la justicia, no usufructuar de la justicia. Dios es un Dios justo, su trono es trono de justicia, su cetro es cetro de equidad. Y todo el mundo, nosotros, reflejan la gloria de Dios que es la justicia. Y lo que ha pasado en la cruz es simplemente un evento de justicia. De justicia, hermanos. Y Dios no ni siquiera perdonó a su propio Hijo para nosotros rescatarnos y alguien pagara nuestras iniquidades. Alguien tenía que pagar. Dios no oculta los pecados debajo de la mesa o debajo de la cama. Alguien tenía que satisfacer la justicia de Dios. Pues Dios ha hecho el mundo, el universo, nuestro ser, a su imagen. Es por eso que dice la palabra de Dios en Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera moralmente. Pero está distorsionado con este efecto no ético. Pero esa sangre no es cualquier sangre. Hemos sido excluidos de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado. Porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por más bonitos que nos pintemos, merecemos la muerte. Merecemos, aunque no quisiéramos. Aunque nos vistamos con taparrabos, como lo hizo Adán. Merecemos el juicio de Dios, nos persigue. Y Dios demandaba una obra perfecta, de manera que Él pueda aceptar su justicia divina. Eso es lo que dice la palabra en Levítico 22:20. No presenten ningún animal que tenga algún defecto, porque no se les aceptará. Es decir, ni siquiera deberían ofrecer corderos, becerros, lo que sea, de acuerdo a la norma, con defectos. Dios eso desechaba. Sin embargo,
Ha habido el sacrificio de alguien, el único sin mancha, el único, el único. Como lo dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Solo Él, solo alguien tenía que descender del cielo, porque el mundo estaba corrompido, nosotros estábamos corrompidos. Y Él descendió santo, sin mancha, apartado del pecado. Todos los sacerdotes en ese tiempo ofrecían sangre por sí mismos porque eran pecadores y ofrecían de paso el animal perfecto para poder que Dios acepte. Pero este no. Él no tenía que morir por sí mismo. Él no murió por él. Él murió por ti, por mí, por nosotros. Él fue el que pagó, el que llevó la culpa de nuestros pecados. Es eso lo que nos habla Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1. Permítame que lo lea. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante de vida, al verbo de vida. Miren, Juan tocando, viendo una persona perfecta. Nunca más hubo alguien así. Todos le debemos al Señor. Solamente cuánto nos reconocemos como pecadores. Si no te reconoces muy pecador, tal vez como si no le debieras algo al Señor. Pero cuanto mayor es el pecado, mayor es el reconocimiento de que no merecías la muerte de Él. Ese que lo ha palpado, lo ha visto sus ojos, lo ha contemplado. Único ser perfecto. Ese ofreció su sangre. Ahora esa sangre vamos a ir viendo paralelamente, contrastando rápidamente, cubría todos los pecados, inclusive los pecados intencionales. Lo que dice Levítico 6, 2 al 7. El Señor le dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo, y voy a saltar para no hacerlo demasiado extenso. Si roba, si oprime a su prójimo, lo despoja de lo que era del otro. Si niega que alguien, digamos, te encuentras y después alguien te dice: lo has encontrado, y le dices no, inclusive ese pecado. Pero todos estos pecados que merecen restitución, debías devolverse al que le ha dañado. Inclusive ahora, si tú eres cristiano y tienes algo que es del otro y estás consciente, debes devolverlo. Por más que le digas: Señor, perdóname, y lo estás agarrando. No hay que retener nada. Eso es lo que está diciendo. Debe entregar, devolver al dueño al día que presente su sacrificio por la culpa. No sé qué pasaría en Bolivia. ¿Cuántos habrán tomado lo que es ajeno, empezando del Estado, si quieren el perdón de Dios? ¿Y qué dice el verso 6 de este 6 de Levítico? Le llevará al Señor un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Lo presentará al sacerdote, quien hará expiación ante el Señor por esa persona, y cualquier cosa que haya hecho culpable, le será perdonada. Es decir, inclusive la sangre de Cristo cubre los pecados intencionales.
que uno lo ha hecho con alevosía, con premeditación, como dicen los de la ley. La sangre cubre inclusive también los pecados involuntarios. No porque haya sido algo que ha sido inconsciente lo que has hecho, estás libre de pecado. Eso es lo que dice Levítico 5:18. Como ofrenda por la culpa debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor. Mediante ese proceso el sacerdote le purificará ese pecado cometido involuntariamente y lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Esta es una ofrenda por la culpa, pues es culpable de una ofensa contra el Señor. Cuando hemos ofendido al Señor, hemos pecado. De cualquier manera, intencional o no intencional, debemos acercarnos a Dios, confesar nuestro pecado y poner nuestras manos sobre el Cordero, y lo digo por la fe, para ser limpios de esa iniquidad. Ahora, ¿quién debería llevar? Si ustedes leen en las Escrituras que el que había cometido pecado, él tenía que llevar el animal sin defecto para ser sacrificado. Eso. Él debería llevar. Nosotros cuando cometemos un pecado debemos acercarnos delante de Dios por la sangre del Cordero y poner nuestras manos en señal de identificarnos con Él en su muerte. Y esto lo digo figurativamente, por supuesto. Ahora, para ser sacrificado ese animal, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué ponía la persona que llevaba el animal para ser sacrificado? Porque se identificaba con ese animal. Al poner sus manos, la persona que llevaba el animal al sacerdote, el sacerdote le hacía poner las manos sobre el animal el momento que lo iba a degollar. Lo que estaba diciendo es que la persona que ponía sus manos decía: yo merecía la muerte como este animal, yo soy el que estoy. Se identificaba con la muerte por su pecado. Esto es algo estremecedor. Claro, cuando lo leemos pasamos como si fuera una historia. Pero poner tus manos sobre el animalito inocente que te mire y agarre el sacerdote la daga, el cuchillo y lo degüelle mientras tú estás poniendo las manos sobre este animal. Te marcaba el alma. Fue Jesucristo que cargó nuestros pecados. Hasta te podía causar indisposición el ver la sangre. Yo tuve la oportunidad hace muchos años atrás, cuando había, no sé si seguirá, el matadero en Achachicala. Por algún motivo fui ahí, entré el olor a los animales colgados, sangrando, chorreando la sangre. Me indispuse, me puse mal. Esto era algo que causaba esa indisposición, porque no es fácil. A veces la sangre de Cristo manejamos así como cualquier cosa. Él fue degollado y sacrificado. Algo insoportable, insufrible, doloroso. Probablemente quedabas marcado la noche con hasta ese olor, esa imagen de ese animalito inocente que estaba muriendo por ti. Y no solamente eso, el sacerdote, una vez que lo degollaba, agarraba la sangre de este animalito y empezaba a esparcir por todo lado. ¿Y por qué no hasta las vestiduras tuyas, tu traje? Y ¿saben qué? Yo me acuerdo alguna vez me herí, no sé si te ha pasado o has visto en otro, que cuando sangra y te mancha una ropa, no sale esa marca.
queda marcado por la sangre. Eso es lo que dice Levítico 4:24, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor, es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Era algo estremecedor. Hermano, no, por favor, no sigas, me voy a desmayar, estoy pálido. Era así la marca de nuestra iniquidad. Ahora, ¿por qué ponías la sangre en los cuernos? Había unos cuernos que salían puntiagudos. ¿Saben? Esos cuernos representan la justicia de Dios que persigue. Y ponía la sangre sobre esos cuernos, es decir, le agarró el cuerno de la justicia de Dios. ¿Alguna vez te has enfrentado con un toro? O por lo menos lo hemos visto en esas corridas de toros o algunas cosas. Algunos pueblos celebran algún tipo de cosa, suelta un toro. Y qué grave es cuando le agarra el cuerno y lo levanta y lo tira por el aire. Lo que está diciendo es a la sangre, es decir, ya murió la víctima, aquel que debería morir, y eres tú, soy yo, somos nosotros que marcó por la sangre de Cristo. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado. ¿Y qué dice? Será perdonado. Pero no era la sangre de Cristo simplemente, sino era algo, un evento que conmocionaba, dejaba mella en el corazón de aquel que llevaba un animal por su pecado. Ese sacrificio con derramamiento de sangre declara justo delante del Señor. Ya murió. Yo morí. Tu alma quedaba atada al pobre animal inocente que moría. Eso nos hace declarar que somos justos. ¿Sabe? Nuestra nación necesita acercarse a Cristo y ser limpia de su iniquidad. Tú, yo, hasta yo, todos podemos estar señalando a esos inicuos que hacen cosas perversas. Pero nosotros somos tan culpables delante de ellos que solo por la sangre de Cristo somos declarados justos. Eso es lo que nos hace declarar. Dice, las mismas instrucciones se aplican tanto para la ofrenda por la culpa como para la ofrenda por el pecado. Ambas le pertenecen al Señor, quien las usa para purificar a alguien. Así hace que la persona sea justa ante el Señor. ¿Saben qué? Uno no se acerca ahora delante de Dios con orgullo, taconeando. Uno se acerca, Señor, soy justo. Gracias a ese Cordero que murió en la cruz. Amén. ¿Quiénes levantan la mano? Gracias. Mediante, dice Levítico 4:35, mediante este proceso el sacerdote purificará a la persona de su pecado, la hará justa ante el Señor y será perdonada. Esa obra de Cristo en la cruz es con sangre y es perfecta, satisface plenamente a Dios. ¿Y saben qué termina? Diciendo en Levítico 1:9, es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. En 1:13 dice, es una ofrenda especial, un aroma agradable para el Señor. ¿En qué sentido es agradable la sangre? Lo que pasa es que el sentido de justicia de Dios, porque Él es justo en esencia, reclama la sangre, la muerte del que ha pecado. Reclama, clama, como esos
Cuernos de toro está buscando, dice la ira de Dios, todo aquel que no acepta a Cristo. Sí, la ira de Dios. ¿Y en qué sentido es agradable? Porque su justicia queda satisfecha. Él dice, ha sido pagado. Ha sido pagado. Y esa sangre, ese sacrificio estaba al alcance de todos, no importa la condición. Uno tenía que llevar un cordero para ser sacrificado, tal vez agarrar de la majada que tenías ahí, agarrar un corderito y llevarlo, y si no tenías, comprarlo, pero si no podías comprarlo porque un cordero no es barato, ni siquiera ahora. Levítico 5:7 dice, sin embargo, si no te alcanza para comprar una oveja, puedes llevarle al Señor 2 tórtolas o 2 pichones de paloma como castigo por tu pecado. Está diciendo que puedes, no necesitas dinero. Y si ni siquiera te alcanza para comprar esas tórtolas o pichones de paloma, Levítico 5:11 dice, si no te alcanza para comprar las 2 tórtolas o los 2 pichones, podrás llevar 2 kilos de harina selecta como ofrenda por tu pecado. Es decir, no hay límite, lo que está diciendo, no hay límite aquí las escrituras, no importa la condición, no importa si tienes o no tienes, si eres blanco, si eres rubio, si eres moreno, si eres cobrizo, si eres gordo, si eres flaco. No hay límite para aquel que pueda acercarse delante de Dios por la sangre del Cordero. ¿Y qué dice la harina? La harina, yo me puse a averiguar, ¿y cuánto cuesta 1 kilo de harina? Por ahí está más o menos 5 bolivianos. 2 kilitos, 10 bolivianos. Solo te pones a cuidar los autos, das 5 bolivianos por un auto, cobras de otro 2, ya tienes 10 bolivianos, puedes ir y llevar tu harina. Lo que está diciendo es, como dice Isaías, venid y comprad sin dinero. Que no hay justificativo al ser humano para acercarse y recibir el perdón a través de la sangre de Cristo. No hay. Y no solamente es ahora o antes. Hermano, yo hace 30 años he recibido a Cristo, 40 años atrás, no, hoy día, hermano, si has pecado, puedas acercarte y poner tus manos sobre el Cordero y ser justificado, declarado justo y perdonado a través de la sangre de Cristo. Esto es una orden que nadie puede eludir, no hay manera, aunque es cruento. Sin ningún resultado fue antes para los hombres que mataban a otras personas, pecados llevaban a pecadores para tratar de satisfacer a su divinidad. Abel sí le acertó porque ofreció lo mejor de su ganado, un cordero, y fue acepto. No así, Caín se acercó con, creo que fue a un grano, algo por ahí, de lo que él era agricultor, y presentó y Dios no aceptó porque era necesario sangre para acercarse delante de Dios. Si tú tienes confianza en esa obra de Cristo, es suficiente que te acerques. Él pagó por tus pecados y tu iniquidad. Es una orden, no es ineludible, es lo que le dijo Dios a Moisés. Moisés les anunció, esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Esto inclusive para los pastores. Los pastores no están exentos, inclusive para los líderes y aquellos que se llaman hasta apóstoles son tan pecadores como los demás. No somos aquellos que estamos en el ministerio de una categoría y de una espécimen más fina, ¿no? No somos. Somos tan igual que los demás.
Y eso es lo que dice en Levítico 8, 14, 15. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre y con su dedo la untó sobre los 4 cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. Es esa sangre lo que nos alcanza para todos, para ser santificados. No somos, a veces decimos, ¿no? Hola santo, qué lindo. Pero ese santo tiene un precio. Un precio. La sangre de ese cordero inocente que pagó por ti, por mí. No solo mirar de lejos, tenías que acercarte y poner tus manos sobre ese animal mientras el sacerdote lo degollaba. No es de lejos, ya. O le encargaba a su amigo, mira, ofrécemelo por mí y por ti más, ya. Dale, aquí está la plata, compra el cordero y listo. Tenía que ser personal el llevar al cordero y ser sacrificado. Eso es lo que dice Levítico 8:19. Moisés lo mató, hablando del animal. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos lados del altar. Es nuestra sangre. ¿Qué pasa cuando uno es tocado por Dios y recibe la remisión de sus pecados en Cristo? Eso alcanza todo tu vida. Por eso esparcía la sangre a todo lado. Cambia tu vida. Cambia tu comportamiento, afectas tus pensamientos. En Levítico 8:30 dice: a continuación Moisés tomó un poco del aceite, de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y los roció sobre Aarón y sus vestiduras, sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Mira el ministerio. A ver, que te echen un poco de sangre. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que te echen un poco de sangre ahí. A veces de agua nos hacemos el quite. Pero ellos no se podían hacer el quite. El sacrificio les llegaba a ellos. Y de esa manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. En Levítico 8:34 dice: todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. En Levítico esto llega hasta el pueblo, todo el pueblo, todos podían recibir ese perdón y nosotros estamos incluidos. Yo sé que si tú has entregado tu vida a Cristo, amén, pero si has pecado, puedes acercarte y ser purificado. Este sacrificio con sangre era condición ineludible para manifestar su presencia. Y aquí es un tema importante. Levítico 9:6. Y Moisés dijo: esto es lo que el Señor les ha ordenado que hagan para que la gloria del Señor se aparezca ante ustedes. Porque Dios, el Espíritu Santo, es santo. No se manifiesta en una persona inicua, impía. Pero si ve la sangre, puedes acceder a la vida del Espíritu Santo. Y miren, qué precioso es esto. Es que no solamente nos hace justos y perdonados, sino que Dios, a causa de la sangre, puede manifestarse en tu vida. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano. Por más que ayunes y hagas lo que sea, que indudablemente está bien, pero es la sangre del Cordero la que hace que tú puedas recibir el bautismo del Espíritu Santo y recibir su Espíritu Santo. Es lo que dice Levítico 9, 23, 24. Después Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo. Y la gloria del Señor
se apareció a toda la comunidad. Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, ¿qué pasó? Dice, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. ¿De qué sirve hacer en nuestras vivimos en una nación llena de prácticas, buscando el beneficio de Dios, ofreciendo muñequitos pequeños, otros haciendo caminatas a lugares lejanos, otros llevando piedras? ¿De qué? Eso no hace mover la presencia de Dios, sino la sangre de Cristo. Y si tú has recibido ese perdón, la presencia de Dios está contigo, hermano. Amén. Amén. Para ingresar a su presencia solo con la sangre de Cristo, Levítico 16, 3, 4. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Es decir, cuando Aarón entraba en la presencia de Dios, debería ser con sangre, para que Dios no la aniquile, porque el pecador tiene que morir. Al llevar la sangre, Dios estaba mirando esa sangre y ya quedaba el pecador perdonado y podía tener acceso a la presencia del Señor. Nosotros, hermanos, tenemos acceso a la presencia de Dios por la sangre del Cordero. No por ti, no por tu, hoy día me he portado bien, ahora tengo derecho. No, solamente por su sangre podemos tener libertad. Eso es lo que quiero decir, ante su presencia. Y es lo que dice Hebreos 10, 19, 23. Así que, hermanos, después de haber desplegado el escritor de Hebreos toda esta cosa, esta riqueza del Antiguo Testamento, llega al 10, 19 y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Tienes libertad? ¿Tienes libertad? Miren esas gentes como los aztecas que hemos hablado, y toda esa gente de esos imperios, reinos. ¿Para qué han matado tanta gente? Si ahora, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, dice Hebreos, la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Es por esa sangre, hermano, que podemos entrar ante su presencia. No por ti. Acuérdate, hoy día he ayunado, puedo entrar a la presencia de Dios. No, es por la sangre del Cordero que tienes acceso. Es por la sangre de Jesucristo. Si tú has venido acá por primera vez o no has entregado tu vida a Cristo, quiero animarte que te entregues. Es para ti también. Es para ti también el sacrificio de Cristo. Tú puedes alcanzar la presencia de Dios por ese sacrificio. Dice el verso 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Fe en qué? En esa sangre, en ese Cordero que ha sido sacrificado, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Qué lindo. ¿Da libertad esta palabra o no, hermano?
Amén. 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 ¿Qué hizo? Por eso el pueblo de Israel dice, al ver eso, dice que se postraron, rostro al suelo, y se alegraron, y dieron alabanza. ¿Y qué pasó? Lo mismo pasó con Salomón cuando ofreció los corderos y todo eso. Dice que bajó tal la presencia de Dios que tuvieron que salir los sacerdotes y todos, porque el Shekinah de Dios estaba en medio de ellos. Hay veces vamos cargando cargas y hay veces sin darnos cuenta a la vida cristiana, y es por su sangre por la que tenemos acceso, hermano, y añadimos otras cosas. Y no está mal promover la oración, la lectura de la palabra, todo está muy bien, pero nunca va a reemplazar que nuestro acceso a la presencia de Dios es por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Para terminar, quiero hablar. Esa obra de Cristo es eterna, es para siempre, hecha una vez y para siempre, como dice Hebreo. Hay un libro que estaba leyendo hace tiempo que se llama Consejos para una vida santa. Algunos han leído tal vez algún libro de él, es de Watchman Nee. Este es un hermano chino que murió en la cárcel, es un mártir del Evangelio, del mensaje de Dios. Y uno de sus tesoros en este libro menciona, y se refiere al capítulo 19 de Números. No vayan ahí. Y uno ve en Hebreos 9:28 que vemos que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Dice eso, lo dice ahí. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Y el otro está en Hebreos 10:10, dicen, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. En este capítulo de Números, hay algo muy interesante que vale la pena extraer Cristo para nuestras vidas. Lo que pasaba es que Dios dio una instrucción y dijo al pueblo de Israel, a Moisés, y instruyó que deberían agarrar una becerra, en este caso era hembra, debería agarrar una becerra color rojo y agarrar esa vaquilla fuera del campamento y sacrificarla. Pero ahí a nadie regaba con la sangre de esta vaquilla, a nadie. Y la instrucción era que debería quemar a esta becerra totalmente, la debería sacrificar y agarrar todo, inclusive sus heces, vamos a llamar, todo debería agarrar y debería quemarla. Y una vez quemado quedan cenizas. Debería agarrar a esta becerra, esas cenizas, todo lo que había sido este animal, y ponerlo en un cofre, en un frasco, en un contenedor. ¿Y para qué servía esto? Servía para que cuando alguien después de los sacrificios se contaminaba, y debería esa persona que se había contaminado ir al sacerdote y decirle, mira, estoy contaminado. El sacerdote agarraba las cenizas de este animal que había sido sacrificado, hecho cenizas, y mezclar con agua y purificar a la persona, echarle a la persona en sentido de purificación. ¿Qué nos enseña esto? Que el sacrificio de Cristo, si te has contaminado, hermano, si te has ensuciado, por así espiritualmente, has pecado, tú puedes acercarte,
pese que Cristo ha sido hace 2000 años sacrificado, y pedir que te seas purificado de tu pecado por este evento de Cristo hace 2000 años atrás, y te alcanza, hermano. Amén. 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 Ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Así que, hermanos, dice, así que, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Acerquémonos. Acerquémonos. Acerquémonos al trono de la gracia. Párate, ¿qué tal si nos paramos? Acerquémonos al trono de la gracia. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, ahí está. Es simplemente que debes poner tus manos por la fe en ese cordero que ha sido sacrificado y ha sido inmolado por ti, y reclamar y pedir y recibir el perdón, y vas a ser declarado justo delante de Dios, delante del Señor. Y a los demás, acerquémonos, limpiados por la sangre del Cordero. Acerquémonos a Él. Lo que dice, esto es muy lindo. Así que, hermanos, es como decir, ¿y ahora qué? Hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, es decir, la misma presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Amén. Ten libertad, toma posesión de esta infinita y maravillosa ofrenda de Dios para ti, para mí, para todos nosotros, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne en la cruz. Porque si esa carne no era partida, no hubiera fluido la sangre. Fue herido, fue lastimado, y salió sangre y salió agua, para que tú puedas acceder con libertad a la misma presencia de Dios. No mires categorías, no mires, yo no puedo, no. Si tu pecado es más rojo que la grana, será emblanquecido como la blanca lana, dice la palabra. Si es más oscuro tu iniquidad, puedes acercarte a Él y puedes recibir el beneficio, declarado justo, perdonado. Qué tremendo. Así que, hermano, acerquémonos al camino vivo. Esto es por su carne. Y no solamente Él está ahí parado, el que ha sido sacrificado está parado delante de Dios y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Presentó Él su propia sangre. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Oh, Señor, ¿qué tal si levantas tus manos a Dios y le dices, gracias, Señor, no merezco, he muerto en esa cruz y ahora soy perdonado por tu sangre. Señor eterno, te damos gracias porque has ofrecido tu propia vida, no has sido un animal. Todo eso era sombra de qué ibas a hacer tú. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres el Cordero que ha venido, ha descendido, se ha hecho carne y ha ido a la cruz
y ha ofrecido esa sangre y ha subido al cielo. Y cuando subió al cielo vino Pentecostés, porque la sangre había sido presentada delante del santuario de Dios, y vino Pentecostés. Amén. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Me inundas. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me da esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.